amada audiencia, una vez más con ustedes, el pastor Rubén Rodríguez, de aquí de San José, California, con Ministerios Estableciendo el Reino de Dios. O Ministerios El Reino de Dios. Damos gracias a Dios por su vida, por su alma y por lo que Dios está haciendo en usted. Creemos en el Señor que la palabra que se le ha estado predicando ha sido de bendición para su vida, para su familia. Así que damos gracias por lo que Dios está haciendo y pedimos al Señor que mientras oramos, su palabra entre a su corazón, a su espíritu, a su alma y cumpla ese propósito por el cual usted ha sido llamado. Así que ahí donde está, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Señor, en esta hora, Señor, ahí donde está cada familia, Señor, pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, Señor, sobre cada cuerpo, sobre cada alma, sobre cada espíritu, Señor. Venga, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por amor de su nombre. Pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Espíritu Santo, que venga sobre cada familia, venga sobre nosotros, Dios, y desde ya, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, sea activada la sangre de Cristo, Dios, atando todo portero, todo guardián, todo hombre fuerte, sea atado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo sea atado todo portero, todo guardián, todo hombre fuerte que ha venido a manipular las vidas. En el nombre de Jesús sea atado ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo demonio que quiera atar las mentes para que no escuchen la palabra sea atado en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesús que comienza a haber libertad en su vida, en su alma, en su espíritu, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, pedimos que en este día toque las almas de una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Venga, Señor, ángeles sean activados y su espíritu venga sobre mí, Señor, que la palabra sea predicada con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está, si usted tiene su Biblia, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 10, en el verso 11. Y hemos estado viendo una palabra muy especial. Dice la palabra, dice en el libro de Hebreos capítulo 10, en el verso 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Escúchalo bien. Todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, escúchalo bien, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, ¿qué más pasa? Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante esperando que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí vamos a ver la palabra: por gracia hemos sido salvos, o por el sacrificio de Cristo hemos sido salvos. En el libro de Efesios, Dios nos habla algo bien poderoso, y nos habla esto: que Dios nos creó para la alabanza de la gloria que hay en su gracia. Dios nos hizo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria que hay en su gracia. La palabra gloria significa peso pesado, y la palabra gracia significa favor no merecido. Entonces Dios nos creó para la alabanza de la gloria que hay en el favor que no merecíamos. Entonces, en el favor que no merecíamos está la gloria de Dios. Escúchalo bien. En el favor que no merecíamos está la gloria de Dios.
está la presencia, lo pesado de Dios. Todo lo que Dios es se manifiesta a través del favor no merecido. La puerta a la entrada es la gracia en nuestro Señor Jesucristo, el favor que nadie merecíamos. En ejemplo, toda la palabra dice, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos muertos. El pecado es simplemente lo que se torció, lo que lo desvió, lo que perdió la persona. Entonces el pecado es lo que se desvió. Entonces todas las áreas que estaban desviadas de nosotros, eso es lo que es el pecado, lo que se levantó en contra de Dios. Entonces, en el mundo y en la antigüedad, los sacerdotes ofrecían sacrificios por sus propios pecados y así por los de todo el pueblo. Escúchalo bien. En el mundo y en la antigüedad, los sacerdotes ofrecían sacrificios por la purificación de sus propios pecados y por la purificación de los pecados en este caso del pueblo. Entonces, dice lo que pasa. Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, no solamente era por él, sino por los pecados del pueblo. Cuando ofrece los sacrificios por él, era por limpieza de sus pecados y por la limpieza de los pecados del pueblo. Pero veamos la diferencia en Cristo. La diferencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, es que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, escúchelo bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a la cruz, dice lo que dice Pedro, el libro de Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo, y aquí yo quiero que usted pueda entender que cómo es que usted puede recibir lo que usted está esperando sin necesidad de que tenga que hacer tantas obras o sacrificios para ganarse el favor de Dios. El favor de Dios no se gana con obras. El favor de Dios se ganó a través de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese lo que pasa. El libro de Efesios dice que así como Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y así como Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros somos resucitados juntamente con Él. El libro de Romanos y el libro de Efesios lo habla. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero antes de resucitarnos, escúchelo bien, nosotros tuvimos que morir. Entonces vamos a ver a qué muerte para poderlo entender. Cuando nuestro Señor Jesucristo ofreció un solo sacrificio, vamos a ver por qué ofreció un solo sacrificio. Por mucho tiempo, lo que torcía a las personas iba destruyendo a la persona. El que se convirtió en un ladrón, su camino se torció, entonces eso es lo que está destruyendo a la persona. Los matrimonios que se divorciaron, que se separaron, lo que los separó, escuche, lo que los desvió a eso es lo que está destruyendo ese matrimonio. El padre que abandonó a sus hijos y se desvió en esa área, eso es lo que está destruyendo. Pero escuche lo que pasa. Dice la palabra de Dios, dice, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte o de la destrucción es el pecado. El aguijón o el medio por lo cual la persona se destruye es el pecado. Esa es la manera como la persona se destruye o se autodestruye con sus mismos caminos en los cuales se ha desviado. Entonces veamos esto. En la antigüedad se ofrecían sacrificios para quitar el pecado del que estaba ofreciéndolos y de los demás. Pero dice la palabra, dice que Dios amó tanto al mundo que no escatimó, dice, a su propio Hijo. Dice, y si nos dio lo único, lo mejor que Él tenía, ¿no nos dará así consigo todas las cosas? Entonces, una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesús es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a hacer un solo sacrificio. ¿Qué sucedió en ese sacrificio? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Escúchalo bien. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, y por cuyas heridas fuiste sanados. En el sacrificio de Cristo en la cruz, es lo que Él hace es esto. Hace un sacrificio único y para siempre. Escúchalo, ¿para qué lo hace? Para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. Escúchelo, cuando usted pone su fe en la muerte de Cristo Jesús, cuando usted pone su fe en la muerte de Jesucristo, es entonces cuando se desata la unción o el poder del Espíritu Santo para que haya la redención y la libertad en su vida. Dice la palabra, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Escúchelo bien. En la antigüedad se escogían sacerdotes. El sacerdote era el que ministraba la palabra, se ofrecía de acuerdo a la descendencia. Entonces moría un sacerdote y se escogía el que iba descendiendo, el nuevo. Entonces, y moría el nuevo y se buscaba otro. Y así. Entonces dice que estos sacerdotes que había en la antigüedad, escúchalo bien, dice que no podían ser para siempre, tenían siempre debilidad. ¿Está aquí? Estaban hechos, eran hombres débiles. Entonces Dios tenía el plan preparado de enviar a nuestro Señor Jesucristo y de preparar un sumo sacerdote que fuera diferente y que fuera único. Y fíjese lo que dice la palabra acerca de ese sacerdote o de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, escuche lo que dice. Dice, en el libro de Hebreos hablando, no constituyó conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino, escúchelo bien, perdón, 15, y esto dice aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Escúchelo bien, lo que Dios hizo es levantar un sacerdote distinto, diferente a los demás, sin debilidad, y ese sacerdote ya no ofrece sacrificio por sus pecados y por los de todo el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra ya no para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, sino ofrecer un solo sacrificio por los pecados de todo el pueblo o de toda la humanidad. Y de esa manera se cumple la palabra que dice, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. No sé si entienda. En su cuerpo, sobre el madero, Él lleva las enfermedades, lleva las dolencias, lleva el pecado de la humanidad. Con ese solo sacrificio del morir en la cruz, era la muerte más horrenda en aquellos tiempos. Con ese sacrificio, escuche lo que pasa, la persona recibe eterna redención o liberación de lo que antes le venía atando a su vida. Lo que le desvió, le dejó con una enfermedad, con un divorcio, sin saber cómo lograr los sueños o las metas en esta vida. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz le trae libertad en esa área específica de su vida. Entonces, una de las cosas quiero que usted sepa, que cuando usted pone su fe en la muerte de Cristo Jesús, así como Él murió, usted también muere, pero al cuerpo del pecado que lo destruía a usted. Cuando usted pone su fe en Él, en ese instante se desata la unción o el poder que lo libera, escúchelo, que lo libera de ese cuerpo de pecado, cuando usted pone la fe en Él. Otra de las cosas que sucede es que usted recibe redención. Escúchelo. No solamente recibe salvación, sino que recibe redención, o sea, liberación, y también recibe la sanidad de su cuerpo, de su alma.
de su espíritu. Entonces, nuestro sumo sacerdote, el cual Dios dejó, no iba a estar ofreciendo todo el tiempo sacrificio, sino con uno solo. Con ese solo sacrificio que Él hizo, escuche lo que pasó. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El ser humano no podía tener entrada al lugar a Dios. Entonces, el sacrificio que Cristo hizo le dio acceso legal, delegado para todo aquel que cree de entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde Dios habita. No sé si me entiende. En el lugar santísimo es donde Dios habita, donde Dios está. En lo inaccesible para el hombre. Escúchelo, ningún ser humano era ilegal que se presentara delante de Él. Era ilegal. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es abrió camino. No sé si entienda. Abrió camino. Cualquier persona que ponga su fe en Jesús puede ir al lugar santísimo. ¿Qué hay ahí? Está la eterna redención, la eterna liberación. Cuando Dios te hace libre para siempre. No sé si usted entienda. Cuando Dios te hace libre para siempre. Cuando Dios te salva, te salva para siempre. Cuando Dios te hace libre, te libera para siempre. Cuando Dios te sana para siempre. Y de ahí hay que cuidar lo que Dios nos dio. Entonces, una de las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo es, a través del único sacrificio, por los pecados del pueblo, no por los de Él, sino por los del pueblo, porque Él no tenía pecado, Él era sin mancha, sin contaminación, Él era y es santo. Entonces, lo que sucede es, nos abre camino para entrar al lugar santísimo. ¿Qué está diciendo? Nos abrió camino a través de la gracia. La gracia es el favor no merecido. En el favor no merecido de Dios, en el regalo de Dios, que es la gracia de Dios, escúchelo, ahí hay la salvación para nuestras familias, para nuestros hogares, si tan solamente ponemos la fe en la palabra que se nos está predicando. Primero que nada dice, teniendo libertad para entrar. Satanás ya no te puede evitar la entrada al lugar santísimo para recibir liberación, principalmente la salvación de tu alma, la liberación y la sanidad de tu cuerpo, de tu espíritu. Satanás ya no puede evitarte entrar al lugar santísimo, ya no lo puede hacer, ya no. Primera cosa que Dios quiere es quitarte el velo, y ya no camines por lo que palpes, no camines por lo que ves, sino que camines por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo tengo entrada? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque lo que hace la sangre de Cristo es nos lava. Cuando la sangre de Cristo nos lava, escúchalo bien, cuando la sangre de Cristo nos lava, cuando nosotros nos desviamos, Satanás decía, tengo el derecho de destruirte, tengo el derecho de enfermarte, tengo el derecho de tu matrimonio, de las finanzas. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en este sumo sacerdote, que ya ofreció el sacrificio por nosotros, tenemos el camino abierto, tenemos la libertad, pero tenemos algo más. Nuestros pecados son lavados con la sangre de Cristo, y cuando nuestros pecados son lavados con la sangre de Cristo, es ahí donde se manifiesta la redención y la libertad y la sanidad para nuestras vidas y para la de nuestras familias. ¿Cómo se recibe esa redención? Poniendo nuestra fe en el sumo sacerdote, el cual es Cristo. No necesitamos un sumo sacerdote que ofrezca sacrificio por nosotros aquí en la tierra. Lo que necesitamos es al verdadero sumo sacerdote, el cual es Cristo. Escúchalo bien. Este sumo sacerdote es único. Lo segundo que es este sumo sacerdote, dice la palabra, dice se constituyó. Este sumo sacerdote, dice,
en el poder de una vida indestructible. Lo segundo que tiene este sumo sacerdote es que es indestructible. Escúchelo, indestructible. ¿Por qué? Porque aún estando en la cruz y murió, Satanás pensaba que lo había derrotado. Pero escuche lo que pasó. Él dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo doy mi vida, tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué está diciendo con esto? Le está diciendo: yo soy indestructible, Satanás. Eso era lo que le estaba diciendo. Satanás, yo soy indestructible. Cuando la persona se desvió, Satanás tomó derecho, y por eso es que te ha estado afligiendo. Pero si tú pones tu fe en la sangre de Cristo Jesús, en el sumo sacerdote, el cual es Cristo, en el que te abrió ya camino para entrar derecho, directamente al trono de Dios, al trono de la gracia, al lugar santísimo. Escúchelo bien: si tú pones tu fe en Él, está poniendo tu fe en alguien que te va a ayudar, quien es indestructible, es único, es indestructible. Escúchalo bien, es indestructible. Satanás no pudo con él. Y en el momento que tú pones tu fe en Él, su sangre te lava, y ya no hay motivo para que Satanás venga y quiera destruirte. Todos los derechos que Satanás tenía para destruirte se le quitan instantáneamente, porque ya se le habían quitado cuando Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Por el favor no merecido, Cristo muere para darnos eterna redención, a pesar de que no lo merecíamos. A pesar de que ningún ser humano merecía la redención o el favor de Dios, Cristo se ofreció para darnos ese favor y abrirnos camino, dándonos libertad para abrirnos camino al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo. Dice: y está vivo, que Él nos abrió a través del velo que es su carne. El sacrificio en su carne nos abrió el camino. Escúchalo bien. El sacrificio en su carne le abrió el camino a cada persona que necesita ser liberada, a cada hombre o mujer. Hablo a una mujer, escúchalo bien, escúchalo bien. Hablo a una mujer que esta mujer se siente que es un hombre. Es una mujer atrapada en un cascarón. Es una mujer atrapada en un cuerpo. Yo te voy a decir algo que Satanás te ha puesto y te hace sentir culpable, que te hace sentir sucia, que no sirve para nada. Yo te voy a decir esto: nuestro Señor Jesucristo no solamente es único, es todopoderoso, es indestructible, sino que también es eterno, nunca termina. Él quiere liberarte, Él quiere liberarte. Hombres que se sienten atrapados, en un cuerpo de mujer, mujeres que se sienten atrapados en un cuerpo de hombre, que Satanás puso un espíritu, un esposo, un demonio que es forma de esposo, y una mujer que es forma de esposa, pero es un demonio, para atrapar a esos hombres y esas mujeres. No importa cómo tú te sientas, Dios te abre camino a través de Jesús, no te juzga. Él ya hizo el sacrificio por ti para hacerte libre, y en este momento Dios va a hacerte libre a través de su Espíritu. Solamente pon tu fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, y tú te darás cuenta el poder, la libertad, el camino nuevo que habrá para tu vida. Tú eres esta persona. Vamos a orar juntamente con aquellas personas que están enfermas. Espíritu Santo, tomamos autoridad sobre todo. Portero y guardianes son atados en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Diga: Señor, repite esta palabra, diga: Señor Jesús, yo creo en su palabra. Creo lo que he escuchado. Siento su presencia. Siento esa convicción. Siento esa esperanza para mi vida. Siento esa esperanza para mi familia. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por los pecados que he cometido. Perdóname, Dios, por las veces que me desvié. Perdóname, Dios.
Yo pido, Señor, y creo, Señor, en Jesucristo, el sumo sacerdote, y en el sacrificio de la cruz. Yo le abro mi corazón y le recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Padre, ato todo espíritu de enfermedad, todo demonio que tiene atadas las almas, lo ato en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y desato libertad. Tú eres libre en el nombre de Jesús y eres salvo. Llámenos, bendiciones. Él nació de una virgen, fue llamado Emmanuel, cumplió las profecías